Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar inicio a esta Santa Escuela Dominical y lo haremos en el nombre del Señor, cantando al Señor la alabanza 388. Sí. ¿Me ayuda a cantar, hermana Katy, por favor? En el nombre del Señor. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi vacío, de mi alma perdido, en que la prometo, solo Jesucristo tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me está probando me llevará salvo ante su mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, a toda la cosa del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una cosa no hecha de mano, Cristo fue a prepararlo a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. 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 Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta alabanza. Ahora pasaremos a orar para ponernos en comunión delante del Señor, para que todo lo que hagamos hoy, el Señor lo confirme, le dé el crecimiento, que le dé gracia al instrumento que va a ocupar para entregarnos la enseñanza y que nos dé gracia a nosotros también para poder escuchar la misma. Oremos al Señor. Padre amado, Padre cariñoso, estamos delante de tu presencia, Señor, implorándote que tú primeramente nos limpies de la mollera hasta la planta de los pies, que tú nos limpies de todo pecado, de todo mal, de todo lo que hemos cometido delante de tu presencia que no es agradable.
Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, nos des gracia para escuchar la enseñanza que tú hoy nos vas a entregar. Corrígenos, Señor, límpianos, dinos cómo tenemos que ser, Señor, porque los cristianos tenemos que seguir una sola línea, eres tú el que la determina. Señor, te pedimos que tú le des gracia al instrumento que vas a ocupar para entregar la enseñanza. Tú llénalo de gracia, sabiduría, inteligencia de lo alto, para que todo lo que salga de su boca sea solamente palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por todo, y te pedimos que tú guíes este servicio desde principio a fin, y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. El texto de nuestra enseñanza se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Y la enseñanza para los niños el día de hoy se encuentra en Proverbios 15, versículo 29. Y el tema de hoy es la oración de Ezequías a Jehová. Mi hermana Feliz, ¿usted me ayudaría con la lectura? Amén. Le voy a dar lectura yo primeramente y después le da lectura a usted. Lo haré en el nombre del Señor. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. En el nombre del Señor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. El texto, Romanos capítulo 8, versículo 18. En el nombre del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. 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 Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora pasaremos a constituirnos en clases como estamos ordenados y que el Señor bendiga esta reunión. Ahora pasaremos a escuchar la enseñanza por parte de nuestro hermano Cristian Díaz. Que el Señor llene de gracia a nuestro hermano Cristian. Amén. Gracias, hermana Katy. ¿Se escucha bien? Amén. Ya. Que el Señor les bendiga. Le pido al Señor que me revista de gracia para poder exhortar el mensaje de la escuela dominical del día de hoy. ¿Cierto? Como siempre se nos ha enseñado, ¿cierto? En la escuela dominical tiene relación los versículos de la enseñanza con respecto a los versículos de la enseñanza de la escuela de la semana anterior. Y lo voy a leer solamente para hacer un recordatorio. Dice, versículo 3 y 4, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y esto coordinado con los versículos del día de hoy, que dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Le pido al Señor que me revista de gracia, así que lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Cierto? Acá el apóstol Pablo le envía esta carta a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Con la confianza
la certeza y con el gozo de que los hermanos han permanecido firmes en su fe, a pesar de las diferentes persecuciones y tribulaciones que han estado padeciendo, ¿cierto? Porque las persecuciones y las tribulaciones las perseguían desde los mismos judíos que, dándose cuenta, ¿cierto?, de que el mensaje del Evangelio se estaba extendiendo, comenzaron, ¿cierto?, en su celo equivocado, y no exploratorio de la palabra, sino que en su celo equivocado, comenzaron a perseguir a la iglesia. Entonces, donde quiera que se predicaba el Evangelio a aquel hombre o mujer que se denominara cristiano, había persecución, ¿cierto? Y también persecución, había opresión, ¿cierto? Y había castigo para aquellos que se denominaban el ser cristiano. Entonces, el apóstol Pablo se gozaba, ¿cierto? De alguna forma, el conocimiento de cómo era el comportamiento de los hermanos de la iglesia de Tesalónica se estaba expandiendo, ¿cierto? Y servía de testimonio para las diferentes iglesias, ¿cierto? Y para los diferentes cristianos que se estaban convirtiendo, ¿cierto?, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la esperanza que nosotros debemos tener, ¿cierto? Independiente de las circunstancias que nos toque pasar, por los momentos difíciles, nosotros debemos estar fundamentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en base a Él es que nosotros tenemos que basar nuestra esperanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Ahora, en una oración cuando estaba en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo oró, ¿cierto? Y le pedía a Dios por nosotros. Pedía por sus discípulos y también pedía por los que iban a creer, ¿cierto? Por la palabra de ellos. Entonces, que también pedía por ellos. Decía, no los saques del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, ¿cierto? Para que seamos todos uno. Entonces, esta es la esperanza. Nosotros estamos habitando en un mundo caído. Por lo tanto, en este mundo caído, nosotros vamos a pasar diferentes circunstancias, ¿cierto? Pero nuestra fe no debe de caer, po. A la primera dificultad, llamémoslo de esa forma, nosotros ya no nos vamos a arrepentir, pues, ¿cierto?, de seguir este evangelio. Porque dice que el evangelio, ¿cierto?, en alguna parte dice los violentos lo arrebatan, pero los valientes lo arrebatan, ¿cierto? Y a Dios no le gusta a los cobardes, mire qué fuerte la palabra, a Dios no le gustan los cobardes, sino que le gustan los valientes, ¿cierto? Porque dice que los cobardes van a estar afuera, ¿cierto? Más los valientes, ¿cierto?, van a estar adentro. Y esa es la esperanza que a nosotros nos ayuda, la que nos permite crecer, la que nos alimenta, la que nos lleva por el buen camino. Entonces, esta es la esperanza que nosotros debemos tener en nuestro Dios Todopoderoso. Dice, y en el mundo tendréis aflicción. Es por eso que al apóstol Pablo nuevamente se gozaba con los hermanos de Tesalónica por la fe, ¿cierto? Por la profesión de fe que ellos hacían. Entonces, eso también es lo que nosotros tenemos que tener en cada una de nuestras vidas, independientes de las circunstancias que a nosotros nos toque pasar, ¿cierto? Nuestra fe tiene que ser constante, ¿cierto? Porque dice su palabra nuevamente, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros sabemos que Dios no es hombre para mentir, ¿cierto? Por lo tanto, Dios a nosotros siempre nos advierte la verdad. A nuestro Dios no cambia las cosas. A lo blanco le dice blanco y a lo negro le dice negro, ¿cierto? Por lo tanto, el pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y lo que Dios quiere es que nosotros busquemos la santidad. A Dios no le gustan las cosas a medias. No que dice, ojalá fuera frío o tibio, ojalá fuera frío o caliente, porque dice que tibio te vomitaré de mi boca, ¿cierto? Por lo tanto, a Dios le gustan las cosas claras, ¿cierto? Entonces, Él nos advierte antes, porque el Señor en varias partes le dice, yo os ya lo he dicho. Y Él acá, varias veces le decía, os ya lo he dicho. Y a veces para afirmar lo que estaba diciendo, a pesar de que sabemos que nosotros, que Dios nuevamente no es hombre para mentir, Él repetía, decía, de cierto, o sea, dos veces lo certificaba de todas las cosas que iban a ocurrir. Entonces, nuestra esperanza tiene que estar, ¿cierto?, puesta en quién, en nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Porque no es que Dios quiera probarnos, ¿cierto? Porque Dios sabe cómo nosotros vamos a reaccionar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba contando lo que iba a pasar? ¿Y qué le dijo Pedro? No, yo te voy a defender. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, si me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. O sea, le dijo que le iba a negar 3 veces y le dijo cuándo iba a ser. Entonces, Dios conoce todas las cosas. En el sentido de prueba, no es que Dios nos quiera probar a nosotros, porque Dios ya sabe cómo nosotros vamos a reaccionar.
sino que el tema de prueba, ¿cierto? O la palabra prueba en nuestra vida se refiere a la forma en que nosotros vamos a reaccionar enfrentándonos a diferentes situaciones, ¿cierto? Y ahí vamos a saber si el oro es oro, ¿cierto? O es hojarasca, ¿cierto? O es un material de reciclaje, no sé, ¿cierto? Porque como dice su palabra, el oro, cuando pasa por el fuego, es refinado, ¿cierto? Y solo se queman las impurezas. Entonces ahí viene, ¿se acuerdan que el otro día nuestra hermana, ayer parece que fue antes de ayer, nuestra hermana Felisa nos mandó un texto donde hablaba de honestidad e integridad, ¿cierto? Integridad es cuando la persona nunca cambia, independiente de las circunstancias. Siempre es igual. Es igual delante de los demás y es igual cuando nadie lo está viendo, ¿cierto? Y sigue siendo igual a pesar de todas las circunstancias que pasen. Eso se llama que es una persona íntegra, que no cambia. Cuando una persona delante de los demás tiene una forma, pero detrás es completamente distinto, es una persona hipócrita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque delante de los demás dice ser algo que realmente no lo es. Porque cuando nadie lo está mirando, ahí se manifiesta la verdadera persona. Entonces, volviendo al mensaje del día de hoy, el cristiano debe permanecer íntegro, independiente de las circunstancias que les toque pasar, ¿cierto? Porque les toca llorar, y que viene la enfermedad, viene la enfermedad, ¿cierto? Pero cuando se habla de prueba, nuevamente sabemos, ¿cierto? Que porque Dios tampoco nos va a tentar a nosotros, porque Dios no puede ser tentado, por lo tanto, eso nos viene, la tentación no viene de Dios, para que quede claro, ¿cierto? Sino que el hecho de poder pasar por diferentes circunstancias, ¿cierto? Va a determinar lo que realmente nosotros somos, ¿cierto? Por eso se define que es una prueba, pero esa prueba no es para ver si nosotros clasificamos o no clasificamos, es para saber si realmente nosotros somos dignos. Mire, por la forma en que nosotros nos comportamos. Siempre el Señor va a estar con nosotros, porque también dice que nosotros no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, ¿cierto? Con la tentación, ¿cierto? Pero la tentación ¿de quién viene? La tentación viene del enemigo, ¿cierto? Porque al enemigo no le interesa nuestra vida, al enemigo lo que le interesa es que nosotros no logremos esta salvación. Por lo tanto, se transforma en enemigo de Dios, se transforma en enemigo de nuestras vidas. Mire qué importante, de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros, independiente de las circunstancias que nos toque pasar, nosotros tenemos que seguir igual. Si nosotros hemos aceptado al Señor en nuestra vida, si nosotros hemos hecho, ¿cierto? Esta profesión de fe, nosotros hemos confesado con nuestra boca, debemos hacer que sea verdad en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros, nuestra relación, ¿en qué le puede ayudar? Que nuestra relación personal con Dios, tenemos que separarlo completamente de todo. Cuando usted lo separa completamente de todo, usted tiene asegurada su relación con Dios. Es como cuando usted está en su familia, ¿cierto? Los hermanos se quieren, a veces los hermanos se pelean. Pero también dice su palabra que nosotros tenemos que ser como niños, ¿cierto? Cuando los niños chicos se pelean por un juguete, se ponen a llorar, ¿cierto? Se pegan, pero a la media hora están de nuevo, están jugando juntos, ¿cierto? Así el Señor quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Independiente. Nosotros no tenemos que ser igual que el mundo, ¿cierto? Ni tenemos que reaccionar igual que el mundo, sino que Dios quiere que nosotros seamos siempre igual. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, si usted la separa, si usted la consagra, usted no va a tener ningún problema en el mundo, ¿cierto? A mí, mire, cuando un cajero, por ejemplo, le toca trabajar en un banco o le toca pagar pensiones, un cajero, al cajero le pasan millones de pesos, millones de pesos le pasan. 30 millones para el día para que pueda repartir a toda la gente que va a cobrar su pensión. 30, 50 millones. Póngale una cifra alta. Entonces, si el cajero sabe que esa plata no es de él, no va a tener ningún problema, porque es trabajo. Va a poder tomar los dineros, ¿cierto? Lo va a poder entregar, y en su vida y en su corazón no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque él está claro que esa plata no es de él. Pero sin embargo, si en ese corazón está la tentación y dice que él se podría apoderar, ¿cierto? Porque ¿de qué forma tendría que hacerlo? Tendría que defraudar a los ancianitos que están cobrando su pensión, de la única forma que él pudiera obtener. Porque al final después se hace una cuadratura y la cuadratura le va a cuadrar, ¿cierto? Entonces, de la única forma que pudiera hacerlo sería defraudarlos. ¿Pero por qué? Pero porque ahí nace la naturaleza y ahí se refleja la verdadera persona. ¿Se da cuenta? Entonces, si el cajero dice, esta plata no es mía, por lo tanto no me pertenece, y trabaja lo más bien, e independiente, lo va a hacer así. Así también en la vida nuestra.
¿cierto? Si nosotros sabemos que esto no nos corresponde o estas cosas no nos pertenecen, no nos va a pasar nada. Pero si nosotros nos envolvemos en los negocios de esta vida y hacemos lo mismo que hace el mundo, y no hay ninguna diferenciación, porque usted ve a un hombre que es cristiano y a un hombre que es del mundo y hace exactamente lo mismo, quiere decir que el hombre es del mundo, ¿cierto? Porque está en este mundo y es parte de este mundo. Pero si usted puede ver una diferencia entre un hombre cristiano y un hombre del mundo, ahí sí esa persona es íntegra. Porque independiente de las circunstancias, acuérdese que aquí pueden haber peleas, ¿cierto? Pueden haber motines, se puede levantar crisis social, la gente puede salir a la calle, pero el Hijo de Dios tiene que ser íntegro, tiene que ser siempre íntegro. Porque imagínense, la gente, sobre todo en lo que pasó hace 2 años, donde la gente entraba a los supermercados y saqueaba supermercados. Lamentablemente, algunas personas decían, oye, pero si él no es el hermano tanto, oye, pero ella no es la hermana tanto. Entonces, en ese tipo de crisis, el cristiano tiene que seguir siendo cristiano y tiene que ser luz en las tinieblas, ¿cierto? Y si es profesor, si es profesora, te imaginas, oiga, pero él es profesor en la clase tanto y lo vemos saliendo de un supermercado con una caja. ¿Se imagina? En tiempos de crisis, ¿cierto? Donde la gente no podía salir a trabajar, a la gente la mandaban para la casa, los trabajos comienzan a afectar, ¿cierto? Porque la enseñanza tenemos que hacer la vida y la enseñanza tenemos que llevarla al día de hoy, ¿cierto? Para poder aprender y entender en los tiempos que nosotros estamos atravesando, ¿cierto? Ahora con este tema de las elecciones, que yo pertenezco a un partido, que pertenezco al otro lado, a la izquierda y a la derecha, cuando a nosotros nos corresponde, ¿cierto? Predicar el evangelio a toda criatura, para testimonio a todas las naciones, ¿cierto? Porque todos tienen derecho a arrepentirse, pues, miren, todos tienen derecho a escuchar este mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos, ¿cierto? Pero nuevamente, usted tiene que estar claro en dónde caminan sus pies, en dónde usted da sus pasos. Si usted da sus pasos en el Evangelio, usted nuevamente le va a tocar atravesar diferentes circunstancias en esta vida. Su palabra dice que la iglesia de Tesalónica era perseguida, ¿cierto? Quizás cuántas cosas se tienen que haber hablado mal de ellos, ¿cierto? Y eran perseguidos, a lo mejor se les privaba de algunas cosas, a lo mejor ya ustedes no van a participar más, no sé, pues de la reunión en la sinagoga, por ejemplo, en esos tiempos. Se les podían excluir de muchas cosas. Pero mire qué hermoso, porque como ellos eran perseguidos, ¿cierto? Como ellos eran atribulados, Dios también dice que ellos tendrán un galardón. Pero mire, por eso dice que son dignos del reino de Dios. Pero no es que sean dignos del reino de Dios por el hecho de recibir las pruebas, sino que son dignos del reino de Dios por su comportamiento en las pruebas, porque hicieron su verdadera profesión de fe, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos depositar nuestra vida en Cristo, para poder ser reconocidos como tal. Mire, ser reconocidos como tal, de que no fallamos, de que no fuimos mentirosos, de que cuando le dijimos, Señor, tú serás el Señor de nuestra vida, de que en una palabra dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, ¿cierto? Entonces, por eso es que se dice que son dignos, dice, y el cual asimismo padecéis, mire. Pero también, ¿cierto? Juntamente con este comportamiento del cristiano, ¿cierto? Porque el cristiano no tiene que pagar mal por mal, ¿cierto? Porque su palabra lo dice, que no paguéis mal por mal, sino que hay que dejar el paso al justo juicio de Dios. Ahora, el justo juicio de Dios va a ser en justicia, porque Dios obra en justicia, Dios no obra en maldad. Entonces, el justo juicio de Dios es correcto, ¿cierto? Porque la justicia de Dios es mucho más justa que el más justo de los hombres que camina el día de hoy en la tierra, donde podemos mirar al hombre, no sé, más correcto. La justicia de Dios es mucho más alta, mucho más alta. Por lo tanto, cuando Dios juzgue, va a juzgar en verdad. Mire, va a juzgar en verdad. Por eso es que, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Gran cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿cierto? Porque dice que nuevamente, Él va a juzgar todas las cosas. Entonces, hay de aquellos hombres y mujeres que le hacen la vida imposible a un cristiano o a una cristiana, ¿cierto? Porque, nuevamente, nosotros tenemos quien nos defienda, ¿cierto? Sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, pero también dónde tiene que estar nuestro corazón, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, ¿qué dijo?
perdona a los padres, a pesar de que lo habían molido a latigazo, tenía destrozada su espalda, su cuerpo, tenía destrozado su rostro, su sien con las espinas, y aún ahí tenía horadadas sus manos y sus pies, y aún ahí dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire cuán grande amor nos ha dado Dios. Mire cuán grande amor. Nuestro Señor Jesucristo ahí pidió por todos los que estaban ahí, por todos los que estaban ahí, ¿cierto? Para que Dios tuviera misericordia. Pero aún así, ¿cierto? Los que se van a perder, ¿cierto? Porque su corazón es duro, porque su pensamiento es duro, porque su pensamiento es malo, porque sus obras son malas. Porque de continuo, ¿cierto? Es su pensamiento hacer daño y hacer el mal. A ellos no les importa menoscabar a un hombre que se llame cristiano o cristiana, ¿cierto? Porque ya lo tratan de loco, lo tratan de fanático, ¿cierto? Y a poco viene en persecución. Nosotros hemos tenido un tiempo de tranquilidad, ¿cierto? De poder llevar nuestra fe, el poder congregarnos, ¿cierto? Dios nos ha permitido tener esta libertad. Pero es posible que más adelante los tiempos se puedan complicar, ¿cierto? Porque su palabra lo dice, pues, que vienen tiempos complejos para la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar con el cristiano? ¿Qué va a pasar con la cristiana? Tiene que hacer profesión de su fe, pues, ¿cierto? Si usted ha decidido seguir a Cristo, dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, es seguir adelante, independiente de las circunstancias, ¿cierto? Porque uno puede decir, no, me frustré y en realidad esto no era para mí y ya no voy a seguir el camino del Evangelio. Si se van, su palabra dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si salieron de nosotros, era para que se diera testimonio de lo que dice su palabra, que no eran de nosotros. Por eso que el cristiano tiene que ser igual todos los días de su vida, todos los días de su vida, su pensamiento. Nosotros tenemos quien nos guarde, nosotros tenemos quien nos provee, ¿cierto? Nosotros tenemos quien nos ve todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno trabaja en diferentes trabajos que le encarga el Señor, uno tiene que hacerlo, su palabra dice que hacerlo como para quién, como para el Señor, ¿cierto? Porque haciendo estas cosas no vamos a caer jamás, independiente del trabajo, que sea un trabajo pequeño o sea un trabajo muy grande, ¿cierto? Hay que trabajar como para el Señor, ¿cierto? Independiente de que haya un dueño de la empresa, independiente de que haya alguna autoridad en el cargo, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar como trabajándolo para el Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos que andar sacando la vuelta, como dice por ahí el buen chileno, ¿cierto? Y no tenemos que, si tenemos que dar vuelto, no tenemos que quedarnos con parte del vuelto, por ejemplo, ¿cierto? Una cosa así, pues. Si los hermanos o hermanas trabajan en la feria y trabajan con pesa, la pesa no tiene que estar arreglada, ¿cierto? La pesa tiene que estar correcta, ¿cierto? Y así en todo ámbito de cosas, pues. Cualquiera sea su oficio, cualquiera sea su profesión, ¿cierto? Yo una vez escuchaba un testimonio de un hermano, que el hermano se trabajaba en la construcción y se guardaba los elementos que sobran de la construcción y se los llevaba para la casa, pues. Y dice que llegó a la... Porque aquí nosotros sabemos que el Señor conoce todas las cosas. Pues llegó a la iglesia y en la iglesia el predicador le decía, así que te estás yendo de tu trabajo a tu casa. Y el hermano se enojó, pues dijo, ¿y a este quién le dijo? quería, quería pegarle al predicador por lo que estaba predicando. Pues digo, te estás llevando de las cosas del trabajo para tu casa. Y resulta que después él siguió, pero cambió la forma de sacarse las cosas del trabajo, las sacaba de otra forma. Y volvió a ir a la iglesia. Y de nuevo el predicador le dijo, y así que ahora cambiaste la forma de robar en tu trabajo, ahora lo estás haciendo de otra forma. Y el hermano dijo, alguien tiene que haberle contado. Y quería esperarlo afuera, mire, para pegarle al predicador. Quería pegarle al predicador porque él lo había expuesto delante de todos los hermanos. Y resulta que el hermano que estaba predicando no tenía idea, pues. Si es el Señor el que descubre, es el Señor el que nos ve. Ahora, bueno, lo bueno es que después el hermano entendió que era el Señor el que le decía las cosas y nosotros estamos, cuando habla de nube de testigos, es porque la nube de testigos son todas las personas que nos ven, pero también Dios nos ve. Los ángeles también nos miran, ¿ve? Entonces, es grande la nube de testigos, por eso es que nosotros, ¿de quién nos podemos escapar? ¿Cierto? De nadie. Dice su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra de la carne va a segar corrupción. Pero acuérdese que toda acción tiene su retribución, ¿cierto? Si el hombre se preocupó de su carne, va a recibir el pago de su carne. Pero si se preocupa del espíritu, va a segar vida eterna, ¿cierto? Por eso es que nosotros... Y mire también, así como hay personas que persiguen a los cristianos,
De repente hay también hermanos que se le ocurre la mala idea, ¿por qué digo mala idea? No la genial idea, se le ocurre la mala idea de perseguir a otros cristianos. Po. Mire qué terrible decir que un cristiano persigue a otro cristiano. Mire qué terrible. Una de dos, o es o no es, ¿cierto? Porque su palabra nos dice. Entonces, si Dios dice que va a dar el justo juicio, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, imagínense, ¿quién es nuestro abogado? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es nuestro doctor? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es nuestro proveedor? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Shaddai? ¿Cierto? En nuestra vida. Entonces, si un hermano se va a ir contra otro hermano, gran cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿cierto? Por el hecho de que él se denomine ser cristiano, ¿cierto? O se denomine ser hermano, porque nosotros con amor y misericordia nos llamamos hermanos entre todos nosotros, ¿cierto? Perseguir a otro hermano, qué terrible, po. Imagínese la carga de ese hermano que ya no quiere ir más a la iglesia, o la carga de ese hermano porque le dijeron unas cuantas cosas que ya no quiere ir a la iglesia, ¿cierto? O a lo mejor se frustra, porque donde verdaderamente debiéramos demostrar el amor, porque dice su palabra, en esto conocerán los demás, en que soy mis discípulos, ¿cierto? En que soy mis hijos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Pero si hay divisiones y hay odio entre los hermanos, y hay a mí no me importa que se vaya el hermano, o sea, mire el amor, no me importa que se vaya ese hermano, menos mal que se fue ese hermano. ¿Y dónde mora el amor de nosotros? ¿Y cómo está si adiós? Porque a lo mejor un hermano puede estar feliz porque otro hermano se fue, ¿cierto? ¿Y Dios estará feliz porque una persona se va, ¿cierto? Triste. Entonces, cuesta, cuesta, porque no es fácil, ¿cierto? Por eso es que el Señor nos enseña a perdonar, pero en realidad el perdón, cuando sale de nuestra vida, no es por beneficio a la otra persona, sino que el perdón nos beneficia a nosotros mismos, porque nosotros sacamos esa raíz de amargura. Entonces, el perdón a nosotros nos hace libres. Mire, nos hace libres de carga, de atadura y de tristeza, mire, porque de repente dos hermanos pueden estar, no sé, un hermano no lo saludó, ¿cierto? Y a lo mejor el hermano fue sin querer y la persona se sintió. Y la persona se siente triste porque no lo saludaron y empieza a crear una raíz de amargura porque no lo saludaron. Entonces, y de repente por eso es que es bueno ir y conversar, porque mire, eso sale. Porque a veces cuando, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo esto y esto contra usted. Y resulta que a lo mejor el otro hermano ni siquiera sabía. Por eso es que es bueno nosotros conversarlo, ¿cierto? Y unirnos los unos por los otros, ¿cierto? Porque dice que los hermanos, no sé si usted ha escuchado esta historia o esta similitud, que la iglesia, no sé si usted toma una piedra que está cerca del río, usted toma una piedra que está en la tierra y la piedra tiene puras puntas por todos lados. Si usted se fija en el río, suenan las piedras. Si usted tira esa piedra, con el tiempo esa piedra que tenía las puntas, esa piedra también va a ser lisita, igual como las piedras que están en el río. Entonces semejaban que las piedras eran los hermanos, que van tocándose los unos a los otros los hermanos, y ya estas puntas van desapareciendo, y ya después los mismos hermanos se alisan entre ellos, mire, y después son todos lisitos y todos parejitos, ¿ve? Y supuestamente el río era como el caminar del evangelio. Asimismo en nuestra vida, nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, nosotros no somos enemigos. Dicen que el peor ejército es el entre comillas, denominado de la iglesia, porque es el único ejército que mata a sus propios soldados. Mire qué terrible. Es el único ejército que elimina a sus propios soldados. Entonces, si el Señor a nosotros nos enseña a hacer lo correcto, ¿cierto? Y no ver diferencia entre nuestros hermanos, de que el hermano se viste mejor, de que el hermano se viste peor, ¿cierto? O que hubo una diferencia y comenzamos a ser partidarios, porque acá nuestra vida, nuevamente, que no se nos tiene que olvidar nunca, de que Dios sigue siendo Dios. Porque dice su palabra que si se eliminaren, por ejemplo, la palabra, o se destruyeren los fundamentos, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿Cierto? ¿Dónde tenemos que quedar nosotros? Es lo que el Señor nos ha enseñado. Porque el Señor en la escuela dominical nos enseña a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes. ¿Para qué?
para estar firme contra todas las acechanzas del diablo que vayan a hacer contra nuestra vida. También nos enseña a amar a nuestros hermanos, ¿cierto? A pedir misericordia por aquellos que van en contra de nuestra vida. Claro, porque en el momento uno le puede dar rabia, ¿cierto? Pero después, como quedan esas personas, uno le da pena. ¿Por qué le da pena? Porque no hay maldad en nuestro corazón, ¿cierto? En el momento a nosotros nos hace sentir mal por la injusticia, pero después cuando por su caminar, porque acuérdense que la paga del pecado es la muerte, cuando ellos pasan por diferentes circunstancias, por su propia concupiscencia, por su propio pecado, después da pena, da pena su estado postrer. Entonces, permita al Señor hacer nuevamente, hacer profesión de nuestra fe y a ser verdaderos cristianos como Dios quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Así que usted ya sabe que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Soportar, venga lo que venga, y nosotros consagrar nuestra relación personal con Dios, porque dice su palabra que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro hermano, no le vamos a hacer daño. Si nosotros amamos a nuestro hermano, no le vamos a robar, no lo vamos a calumniar, ¿cierto? No le vamos a engañar, ¿cierto? No le vamos a mentir, porque a lo mejor todo lo que pudiera parecer alegría en el momento, si es fraudulento, va a tener su pago. Va a tener su pago. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así, ¿cierto? Entonces está el justo juicio de Dios y está la retribución de los malvados. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Acuérdense que no es que sea la persecución de la justicia, de que las autoridades, ¿cierto?, lo vayan persiguiendo, sino que se refiere a la justicia de Dios, que por el hecho de ser cristiano, solo por el hecho de ser cristiano, solo por el hecho, pongámosle, que de ser evangélico, sea perseguido, vituperiado, ¿cierto? Bienaventurado soy. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se da cuenta? Jehová es nuestro pastor, dice que nada nos faltará. Él es el que nos cuida. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es ser tenidos por dignos. Entonces, acuérdese que cuando a usted le toque pasar por diferentes circunstancias, usted analice su corazón, analice su vida, ¿cierto? Y separe las cosas. Separe las cosas del problema de su relación con Dios, ¿cierto? Porque aún ahí, en esas circunstancias, Dios lo está mirando y Dios lo está observando. Y mire lo que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Ve? Eso lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pastor, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Dice, de cierto te digo, que no nació nuevo no puede ver el reino de Dios. Acuérdense que es con el nuevo nacimiento que nosotros tenemos acceso a la entrada al cielo, ¿cierto? Y este nacimiento, ¿de parte de quién viene? De parte de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, ir y predicar el Evangelio, buenas nuevas, a toda criatura, y el que creyere será salvo. Y cuando nosotros creemos, le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, y Él entra a nuestra vida, ¿cierto? Y se produce el nuevo nacimiento. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando nosotros cantamos el corito, la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero más la alegría viene al amanecer? Dios es el único que puede cambiar sus lágrimas. Mire, sus lágrimas de tristeza en lágrimas de gozo, en el mismo instante. ¿Pero de qué va a depender? De usted, po. Si usted quiere creer, si usted tiene la confianza, porque una cosa es creer en Dios y la otra cosa es creer a Dios, ¿cierto? Y Dios no lo va a dejar, dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y si lo dice Dios, es porque es verdad. Dice, si fuerais del mundo, lo que hablamos al principio, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿cierto? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Yo os elegí del mundo, ¿ve? Dios lo eligió. Por eso el mundo os aborrece.
acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, ¿cierto? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si usted predica, ¿cierto? Y la persona que escucha guarda la voluntad del Señor, también a usted le va a escuchar cuando usted le hable del Señor. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. El que no es de Dios, no escucha palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, con respecto a los malvados, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cierto? Todo tiene un porqué. Aunque usted quiera hacer algo pequeño, en ese momento saldrá a la luz, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Su palabra lo dice, ¿cierto? Porque todas las cosas salen a la luz. Dice, el que siembre iniquidad, iniquidad segará. Dice, porque sembraron vientos y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hicieren extraños, la comerán. Mire, si usted se fija en un lago, fíjese en un lago grande. Si usted tira una piedra en el lago, ¿cierto? Si usted se fija, cae la piedra y se empiezan a crear como una especie de onda, ¿cierto? Al principio, cuando cayó la piedra, era una onda chiquitita, pero esa onda grande, crece y llega a crecer, inclusive puede llegar hasta el otro lado del lago. Toda acción que usted realice tiene también el mismo efecto. Si usted hace una acción mala, la acción mala va a tener ese mismo efecto. Si usted hace una acción buena, la acción buena también va a tener ese mismo efecto. Entonces, la acción mala produce tristeza, produce pena y al final produce muerte. Pero cuando usted hace lo bueno, eso también produce gozo, produce alegría, ¿cierto? Produce felicidad. Mire, ¿qué nos conviene a nosotros? La acción buena, ¿cierto? Porque toda acción buena tiene un efecto, ¿cierto? Dice, una de las reflexiones, dice, de las conclusiones, dicen, caerán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, más a ti no llegará. Y al final de nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, el apóstol Pablo, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Eh? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces sabemos que Dios ama, ¿cierto? A sus hijos, los guarda, ¿cierto? Y los acompaña en diferentes circunstancias, porque nuevamente el cristiano y la mujer cristiana, el hombre cristiano, ¿cierto? Les toca pasar por diferentes procesos, pero el hombre va creciendo espiritualmente. Dios permite que sucedan ciertas cosas, ¿cierto? Pero Dios no nos deja ni nos desampara, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ir formando nuestro carácter como cristianos, ¿cierto? Porque sobre todo acá como hermanos, ¿cierto? El Señor nos enseña esas cosas, pero en el mundo es distinto, porque en el mundo el hombre es malo y la mujer es mala, ¿cierto? Por lo tanto, como a nosotros nos toca enfrentar diferentes circunstancias, nosotros no podemos ser malos ni malas como lo son en el mundo. Nosotros somos distintos. Y hemos sido llamados a ser distintos, a llevar el mensaje de la salvación, las buenas nuevas. Hermosos son los pies, ¿cierto? De los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y esos son los hombres de valor, las mujeres de valor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Y así se va confirmando y todos los demás que lo ven saben, oh, mira, ese hombre es distinto, esa mujer es distinto. Esto yo no lo veo en el mundo, ¿cierto? Y ahí comienzan a seguir a quién, al verdadero. Y ahí hay testimonio, y nosotros damos testimonio de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Padre, ¿cierto? Y los demás dan testimonio por nosotros, ¿cierto?
porque yo no puedo dar testimonio de mí, ¿cierto? Porque dice su palabra que se necesitan 2 o 3, ¿cierto? Distintos, para que den testimonio. Entonces, es bueno que los demás den testimonio de nosotros, y no nosotros, ¿cierto? Amén. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, sea su obra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta aquí la enseñanza de la escuela dominical. Para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su enseñanza y que la podamos poner por obra. Ahora pasaremos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo que Él hoy nos ha entregado. Mi hermano Cristian Pinto, ¿usted le podría dar gracias al Señor? Amén. Agradezco al Señor en esta mañana por su amor, por su misericordia, por esta gran bendición de poder escuchar su palabra un día más en mi hogar, de poder entender esta palabra. Agradecerle al Señor porque nos enseñaba en esta mañana. Pedirle al Señor que revista de mucha gracia a nuestro hermano Cristian, le siga dando gracia para entregar su palabra. Y a nosotros nos da el deseo de poder congregarnos en esta escuela dominical, porque es importante escuchar la palabra del Señor y en forma tan detallada como siempre se da en la escuela dominical. Quiero agradecerle al Señor porque me ha bendecido en el trabajo, ha estado con mi familia, nos ha guardado en todo momento. Y pedir al Señor que la semana que comienza y el día de mañana también sea de gran bendición como lo son todas las semanas, porque creemos que siempre he creído que Dios siempre nos cuida, nos protege, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. A pesar que yo me porto mal de repente o nos podemos caer en falta, pero Dios siempre, su amor es inalterable e inmutable. Por eso le doy la gracia al Señor y para Él sea honra y gloria ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian. Vamos, mi hermana Evelyn. Amén. Que Dios les bendiga. Perdónenme porque acabo de entrar. Sé que el Señor es de misericordia y sé que siempre nos habla que estemos a cuenta con Él. Pero que el Señor nos bendiga a todos y le doy las gracias por un día más, porque hasta aquí me ha sustentado Jehová, porque Dios es maravilloso, porque ha estado conmigo en las dificultades, en la bendición de Dios. En todo momento ha estado conmigo y esperando y siguiendo para llegar a esa salvación eterna, para que el Señor nos bendiga. Y que les bendiga a todos mis hermanos, y para mi Señor, solo para mi Señor es la honra y la gloria, para mí solamente su misericordia, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Evelyn. Mi hermana Cecilia. Amén, hermana Katy. Ahí sí. Yo agradezco al Señor en esta mañana la oportunidad que me da de congregarme en esta escuela dominical. Agradezco al Señor toda su misericordia, lo bueno que ha sido Él conmigo durante la semana. Agradezco también al Señor el mensaje de su palabra. Le pido al Señor que sea ayudándome a ponerle por obra, a cumplir este mandamiento que el Señor nos da, a ser íntegros, a ser cristianos en todo momento, en toda situación, a cada instante, que por ningún motivo se me olvide quién es el que me da la vida, quién es el que me da todo y a quien tengo que agradar. Yo agradezco al Señor por todas sus misericordias y para Él sea la honra y la gloria. Gracias, hermana Katy. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Cecilia. Mi hermano Alfredo. Amén. El Señor les bendiga y les guarde esta mañana. Doy gracias al Señor por la vida tan importante en estos días, porque algunas veces algunos nos dan gracias por la vida porque pareciera que la tuviéramos comprada, pero a través de esta pandemia nos hemos demostrado que el único que nos favorece con la vida es nuestro Señor. Con la salud también, porque si bien es cierto algunos no han fallecido, bueno, algunos que han quedado con secuelas importantes por la bendición, la provisión de Dios, porque en tiempo de dificultad, ¿no es cierto?, en tiempo de necesidad, Dios ha sido misericordioso. Yo le doy gracias al Señor porque en su favor y en su misericordia Él nos habla a través de su palabra,
¿no es cierto? Y se me venía a mí un pensamiento en lo personal, muchas veces cuando uno está sufriendo una situación de injusticia, ¿cierto? Uno tiende en esta condición muy natural de ser humano a que uno mismo tratar de buscar de alguna manera desquitarse. Sin embargo, el ejemplo de Jesús es claro, cuando pagando por culpas que no tenía, llevando sobre sí el castigo de mi pecado, él guardó silencio. Y la verdad que es harto difícil, ¿no es cierto? Pero hoy día la promesa del Señor, a mí me gustó mucho una parte que el Señor resaltaba a través de nuestro hermano profesor, ¿no es cierto? Cuando no significa que nosotros, porque padezcamos, ¿no es cierto?, una prueba, una angustia, con eso, por el solo hecho de pasar la angustia, vamos a ganar el cielo, vamos a tener mejor derecho al cielo, sino que con la dignidad que lo pasemos. Porque hay cristianos que están pasando la prueba, reclaman, ¿no es cierto? Y sin embargo hay otros que están calladitos, y pasan la prueba calladitos, y nunca nadie muchas veces se entera de la necesidad o de lo que están pasando. Pasan su prueba con dignidad. Y esos hombres y esas mujeres, ¿no es cierto?, de Dios, que podemos llamarlos hombres y mujeres de Dios, bueno, tienen un lugar, ¿no es cierto?, una recompensa especial por haber honrado a su Dios. Porque esta es una de las grandes premisas, ¿no es cierto?, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La palabra es muy amplia, la palabra es muy clara en ponernos en aprieto. Yo siempre he dicho, la palabra del Señor nos deja reos, definitivamente. Nos obliga a poder comportarnos como es digno de nuestro llamamiento. Así que el Señor a mí me ayude a poder hacerlo. Cierto que nos vamos a caer, que nos vamos a equivocar, cierto que muchos se van a caer a nuestro lado, y nosotros tenemos que sobrellevar al débil con espíritu de mansedumbre, tenemos que animarlo a seguir en el camino. Como dice, lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En algún momento el Señor quitará lo malo de nosotros en forma parcial, por supuesto, en esta vida, para que nosotros no nos creamos de que somos perfectos. Siempre va a haber un aguijón, como lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Siempre va a haber un aguijón ahí, aguijoneando, para que nosotros entendamos que nuestra caída naturaleza humana necesita de la provisión de Dios, de la gracia, de la misericordia, del sustento de nuestro Dios. Así que el Señor me ayude a mí para poder ser fiel. Lo más importante, ¿no es cierto?, mirar mi caminar, aprender, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quiere de mí, y también aprender a dar ejemplo donde quiera que yo vaya. Yo la hoy bendigo el nombre del Señor por su amor, por su misericordia, y aprovecho la oportunidad para informarles de que me voy a ausentar. Tengo la bendición, la honra de acompañar a un hermano en esta mañana hasta el hogar de nuestro pastor. Así que voy a llevarle los saludos de la clase de los comandos. Y le voy a decir con toda propiedad de que cada oportunidad que tenemos estamos orando para que el Señor le dé gracia, igual a nuestra pastora, ¿no es cierto? Así que llevaré su saludo, llevaré un abrazo cariñoso, ¿no es cierto?, de cada uno de parte de ustedes para el siervo del Señor. Así que alabo y bendigo el nombre del Señor por esta oportunidad que Él me concede, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alfredo. Mi hermano Arnoldo. Amén. En esta mañana doy gracias a Dios por la vida y la salud. Agradezco al Señor porque por su palabra no la alcancé a escuchar muy bien, pero tengo entendido que la palabra de Dios habla preciso, justo y claro. Y le doy gracias al Señor por el consejo. Dios sigue revestiendo de mucha gracia a nuestro hermano que por el mensaje hoy día. Agradezco al Señor, hermano, porque tuve la dicha la semana pasada de ver a mi mamá. Gracias al Señor, está bien cuidada. No tengo nada que decir. Les pido la oración por mi hermana para que Dios le dé la fuerza a mi sobrina, sobrino,
porque está como una reina, como se merece una mamá. Y agradezco al Señor porque la pude verla y agradecerle porque todavía, bueno, pronto ya va a cumplir 89 años, así que imagínense. Agradezco al Señor por todo él. También, hermana Dorca, que oren por la hermana Yolita, que como media hora atrás tuvieron que llevarla al hospital militar. Un dolor muy fuerte en la rodilla que ya lleva 3 días. Y pues que Dios tome los medios allá arriba y el Señor sea con ella. Agradezco al Señor por la oportunidad, por haber viajado, haber vuelto sin novedad y ver mi familia, vi a mi hermano que hacía años que no lo veía. Fue curioso lo que pasó, el encuentro con él. Y bueno, más adelante le voy a contar cómo fue. Para mí fue chistoso, a mí era una alegría, me emocioné verlo. Y bueno, esas son cosas que hace el Señor nomás, ¿no? Agradezco a Dios por todo lo que Él me ha dado y agradecer también a cada uno de mis hermanos que estuvieron ahí presentes en la oración, en el viaje. Y para mi Dios sea honra y gloria ahora y siempre. Muchas gracias, hermana. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Arnoldo. Mi hermano Sergio. Amén. Esta mañana doy gracias a Dios por la vida, por la salud que Dios me ha concedido y por la enseñanza que el Señor esta mañana entregaba por el labio de nuestro hermano Cristian. Que el Señor le siga dando cada día más gracias. Y así también el Señor me dice que soy bienaventurado si sufro por la causa de Cristo. Y si sufro por mi propia culpa, no tengo ese galardón porque estoy sufriendo lo que yo me he buscado ese sufrimiento. Pero si sufro por la causa de Cristo, soy bienaventurado. Tengo una experiencia cuando trabajaba en un trabajo de los camioneros y un compañero se puso como a medio chistosa, a hacer voceo, así, y con todo lo demás. Y en ese momento se acercó a mí y me dijo, ¿sabes? En la Biblia dice que si yo te pego y pongo en la mejilla, tienes que poner la otra. Sí, le dije yo, haga la prueba. Haga la prueba y verá con qué se encuentra. Y ahí yo le puedo explicar que si yo estoy predicando, estoy hablando de Cristo y Él me levanta la mano, yo tengo que quedarme porque tengo un juez, tengo un abogado que me defiende. Pero si usted por Roma me va a hacer eso, no, porque y que corre sangre también por mi cuerpo. Así que gracias a Dios pudo el hombre entender y se dejó de molestar. Gracias al Señor, pura voluntad de Dios, misericordia, que Dios me mantiene en pie hasta el momento y firme los caminos del Señor. Doy gracias al Señor por esto, hermano, y le pido que me siga ayudando, me diga fortaleciendo en todo lo que tengo en el corazón, mi deseo. Para el Señor sea ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio. Mi hermana Teresa. Ay, disculpa, hermana, se me cayó el celular. Sabe que justo quería dar las gracias y estaba en mi computador y se me cayó dentro de entrar en el computador, hermano Osvaldo. No hay caso. Ya, no, señor. De mi celular nomás, ya no queda de otra. En esta mañana, y justo quería darle gracias a Dios porque estaba tan linda la palabra. Le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por este nuevo día de ponerme, de estar en su escuela dominical. Le agradezco al Señor porque Él ha sido bueno, porque su palabra me llegó muchísimo, me gocé con su palabra hoy día porque
porque el Señor lo estaba hablando. Yo antes de entrar a la escuela le decía, Señor, habla mi vida. Estaba tomando desayuno y yo le decía, Señor, habla mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque a veces uno tiene que pedirle al Señor y no tenía idea que el Señor me iba a dar esta hermosa palabra de ver cómo nos tenemos que comportar. Le agradezco al Señor porque ¿me escuchan? Ay, que pienso que se me va a quedar pegada esta cosa. Estoy como, y me pasó una situación que fui a hablar con una persona y me dice, usted es así y usted no puede ser. Yo le dije, es que un cristiano no puede ser doble estándar. A mí no me gusta ser doble estándar porque Dios me está mirando. Y si yo hago una cosa que ante Dios no le va a agradar, no puedo hacerlo. Y por eso me gozaba, porque decía, gracias Señor, porque aunque las personas no entiendan, porque a veces personas que no entiendan, uno tiene que ser así, una pura línea, porque así Dios los bendice. Le agradezco al Señor por esta hermosa palabra, porque en las pruebas Dios lo demuestra. He sido esta semana sumamente probada, pero ahí es nuestra fe y el amor que tenemos a nuestro Dios. Pudimos estar con muchas aflicciones y tenemos que estar acá, trabajándole, gozándolo. ¿Sabe qué, hermano? Yo en esta semana yo aprendí también de esta escuela y aprendí también de su palabra, de ver que esta semana, fíjese que no he podido trabajar en mis ensaladas porque estaba muy enferma. No he podido vender nada, no he podido. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios me habló y me dijo que no, que Él era mi proveedor, que si Él no me preocupara, si no vendía, que no hiciera ensalada, que estuviera tranquila. Y esa es la tranquilidad que me dio mi Dios. No me afané, no me preocupé. No estuve así como otras veces que preocupada, que no, porque para mí lo más importante es Dios. Y creo que todo lo que me estaba pasando era porque me estaba era como que no, es que tengo que vender. Y a veces Dios los habla. Por eso es que muchas veces es necesario conectarlo a la escuela y a las reuniones porque Dios los habla de una u otra manera. Ocupa cualquier instrumento. Como decía mi hermano, no podemos estar, ay, si este hermano o cosas así, porque tenemos que serle fiel al Señor. Sí, fiel al Señor. Yo he estado muy enferma hasta ayer. He tenido muchos problemas. He sido como enfermedad y problemas, se me vinieron las cosas juntas, pero ¿sabe qué, hermano? No he bajado la guardia. Ahí estoy firme. Independientemente que se me vengan muchas cosas, no importa. Porque, como dice su palabra, los cristianos somos probados. Y mi hermana me dice, uy, que estáis, como que estáis bien probada. Pero no importa, porque Dios a uno lo pule, como decía el hermano, como la piedrecita de uno, y ahí uno tiene que sacar lo bueno. Pero bueno, le agradezco a Dios por esta hermosa enseñanza, porque no pensé nunca que Dios me iba a hablar y me tocó demasiado. Toda la palabra que Dios bendiga grandemente a mi hermano Cristian, que lo siga revistiendo de mucha gracia, que Dios lo siga usando, porque a veces distintos instrumentos uno sin querer habla, le dice al Señor, Señor, uno no tiene idea de qué hermano va a predicar, pero Dios ocupa a cualquier hermano para hablarlos, porque a veces necesitamos que Dios los hable. Para mí Dios hoy día me habló, pero sabe que iba mi corazón hacía latía 10.000 por hora y no quería nadie que me molestara, así era como que lo único que quería escuchar hoy día era la escuela y estar ahí, pero yo digo que el tiempo que llevo, a mí no me gusta que me moleste porque la escuela ni en las reuniones, porque para mí Dios en esta instancia es lo más importante. Le agradezco al Señor
por todo, por esta semana. Sé que Dios me va a ayudar a solucionar todos mis problemas. Dios me ha bendecido porque voy a cumplir mis sueños, pero ¿sabe que el mejor sueño que uno tiene es de poder aprender y de tener más tiempo de poder leer la palabra, de poder aprender a predicar, de poder perfeccionarme, porque eso es lo que quiero. Yo le decía al Señor, Señor, Amén. si es de tu voluntad que yo siga haciendo ensalada, bien. Si no, porque quiero seguir aprendiendo de su palabra, quiero seguir aprendiendo de la escuela, quiero consagrarme a Dios porque siempre mis años se los dediqué a todo el mundo. Y Amén. pero ahora no, ahora quiero dedicárselo al Señor. Amén. Ahora mis hijas están grandes, mis hijas tienen que tomar sus propias decisiones, y ella lo único que les dije ayer, si tienen que caerse, cáiganse, pero pídanle a Dios porque a mí el único que me ha levantado, yo no tengo amigos, nada. Yo le dije, yo me conecto a las reuniones con mis hermanos de la iglesia, conversamos. El único amigo que yo tengo a mi lado es el Señor. He aprendido a estar en mi Amén. casa, Amén. a consagrarme al Señor. Le agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que me ha dado. Amén. Sé que esta semana Señor me va a dar una tregua, voy a estar un poco más tranquila. Y lo principal, ¿sabe qué, hermano? Yo le pido salud al Señor. Amén. Salud por la Abby. Porque la Abby me necesita. Y la Abby me dijo ayer, me vio llorando y me dijo, ay, abuela, ¿por qué lloras si tienes al Señor al lado? Si el Señor Jesús está a tu lado, es tu amigo, y yo y el Señor Jesús te amamos. Y yo voy a servirle al Señor Jesús como tú le sirves al Señor Jesús. Y yo quiero que tú me enseñes a estar siempre hablando con el Señor Jesús. Eso para mí me mató. Le dije gracias, Señor. Porque una niña de 3 años, ya ella ya sabe que el mejor amigo que uno tiene, como ella canta todo el día, Jesús es mi superhéroe, porque lo vive cantando todo el día. Cuando yo estoy triste me dice, abuela, me dice, Jesús es nuestro superhéroe, Él nos va a salir adelante. Y Él va a cumplir 4 años. Claro, el Señor, pido al Señor que cuide igual a mi madre, a mi hermana, a mi familia, que ayude a madurar a mis hijas que están pasando por problemas, les pido la oración por mis 2 hijas, porque están pasando dificultades, pero ellas solas tienen que arreglar, lo único que tienen que hacer es doblegarse e ir a la rodilla. Amén, así es. No puedo hacer más nada. Lo único que puedo hacer por ellas es orar. Pero ya ellas tienen que, el único que las puede sacar de ahí es el Señor, así como a mí me ha sacado. Le pido al Señor que cuide igual a mi esposo, a la Abby, a mi hogar, que los libre de todo y que pueda seguir esta semana conectándome a las reuniones, que el Señor mejore este internet, que me tiene desesperada, que si tengo que trabajarle al Señor, ahí voy a estar siempre. Que el Señor les bendiga grandemente, gracias hermana Catita, y los quiero mucho, y que el Señor que me ha dado esta oportunidad sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresa. Mi hermana Karen. Amén. Esta mañana agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, por este día que me ha concedido. Gracias al Señor porque Él ha sido con mi familia, con mis hermanos. Le pido al Señor que Él guarde a mi hermano mayor, que lo ayude en su trabajo, que lo prospere, que lo bendiga y que Él a su debido tiempo lo pueda llamar a sus caminos. Él pasó por un momento muy difícil en su vida, se enfermó, su trabajo empezó a irle mal y venía a orar todos los días con nosotros. Y él vio respuesta del Señor, pero ahora se ha alejado un poquito de esas oraciones, así que le pido al Señor que Él lo traiga nuevamente a congregarse, a orar, a clamar, y que Él entre en su vida. Le agradezco al Señor por esta oportunidad y para el Señor honra y gloria.
Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen. Mi hermana Felisa. Amén. Doy gracias al Señor por su misericordia en esta mañana, por la vida, por la salud, por todas esas añadiduras que tenemos, por estar abrigaditos, por tener como calentarnos. Y doy gracias al Señor porque Él, en su misericordia hasta aquí, Él ha cumplido todo lo que nos ha prometido. Yo doy gracias al Señor por su palabra, porque hoy día el Señor me pescó el corazón y me lo fregó bien refregado, así que le pido al Señor que me ayude a ser íntegra en el Señor, a no perder esa integridad que habla hoy día su palabra, a tener el perdón en mi corazón, porque todos nos caemos, todos vacilamos, todos dudamos, entonces tenemos que ser apoyo uno para el otro. Y yo le pido al Señor que Él me ayude a poner su palabra por obra, que le dé cada día más gracia a mi hermano Cristian para entregar su palabra, y le pido a Él que bendiga a todos mis hermanos y sus familias, y para el Señor que vive, honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Mi hermano Cristian Díaz. Amén. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Le doy gracias al Señor por su hermosa palabra, porque esta palabra es para todos, po. Tanto para el instrumento que utiliza el Señor como para los hermanos que escuchan. Así que le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra. Le pido al Señor que nos ayude a ponerla por obra, ¿cierto? A poder mirar como Él mira, a poder pensar como Él piensa, a poder escuchar como Él escucha, y poder hablar como Él habla. Así que el Señor nos revista de gracia, principalmente a mí y a todos mis hermanos. Y para el Señor la honra y la gloria de todo y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Cristian. No sé si estará mi hermana Yolita Zambrano. Ah, sí, como dijo el hermano Arnoldo, estaba camino al hospital. Sí. Ya. Le voy a dar gracias yo al Señor. Mi hermana Katy, se me olvidó pedir la oración por mi hermana Nancita, se luxó un bracito la hermana Nancy, así que... Hermana Nancy Cáceres. Sí, para que podamos orar por ella. Amén. Bueno, yo voy a pasar a darle gracias al Señor. Le voy a dar gracias al Señor porque Él es bueno, Él es maravilloso, su amor y su misericordia se renuevan cada día en mi vida. Le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por sus beneficios que se renuevan día a día, por el simple hecho de poder respirar, de poder mover mis manos, poder hablar, poder mirar, escuchar, sentir. Le doy gracias al Señor por poder tener todos mis sentidos. Le doy gracias al Señor por hoy haberme podido levantar, poder haberme vestido sola, haber podido hacer todas mis cosas sola. Le doy gracias al Señor por su palabra, porque también habla mi vida, me recuerda que tengo que ser honesta, íntegra, que como se dice, mi ética profesional debe ser igual a mi ética dentro de la iglesia. Que si yo tengo algún problema, que si yo, el Señor me tiene en alguna empresa trabajando, si estoy estudiando, si estoy en cualquier parte, que yo sea siempre igual, que de un ejemplo como cristiana, que aunque como a mí mis papás me han enseñado, puede que haya una goma, un dulce inclusive en una mesa que no es de mi propiedad, se deja ahí, porque el Señor a nosotros nos quiere limpios, nos quiere honestos, porque así debemos ir a su presencia. Yo le doy gracias al Señor porque en la universidad a uno le enseñan ética profesional para que uno actúe correctamente. Y yo recuerdo a mis compañeros cuando decían, ay, si estos cursos, estas clases no nos van a servir de nada, porque igual vamos a tener que maquillar los balances, igual vamos a tener que tirar los gastos a otras cuentas. Y yo le decía, no, Señor, yo no quiero eso, porque uno también con su trabajo ayuda a sus hermanos. Y esta gente no es ética, no es responsable, y yo le pido al Señor que a mí me ayude a ser
íntegra, a ser honesta con mi trabajo, con mi profesión y como cristiana, que yo sea igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que pueda dar un ejemplo, ser la sal de la tierra, la luz del mundo para la gente que me ve desde afuera, que yo con mi ejemplo pueda predicar. Y yo le pido al Señor que siga dando gracias al instrumento que ocupó hoy, que lo revista de su gracia, de su sabiduría, para que siempre el hermano Cristian, cuando le entrega la palabra, es súper claro, súper preciso, el Señor lo ocupa y lo ocupa con las palabras, pero precisas para que uno pueda entender. Gracias al Señor también por esta oportunidad que me conceda, y para Él y solo para Él es la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Y como ya dimos, gracias, porque yo creo que mi hermana Yolita Enviado está en la feria, vamos a pasar a leer el texto de nuestra enseñanza, que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Versículo 10 más 8, 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Lo voy a leer yo primero y después vamos a abrir los micrófonos para que primero lo leamos los adultos y después lo lean los niños. En el nombre del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora pueden pasar a abrir sus micrófonos. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues tengo por cierto Que las que las aflicciones del aflicciones del tiempo tiempo presente presente no son son comparables comparables con la con la gloria venidera que que nosotros Ah, ha de manifestarse. Amén. Amén. Amén, Señor. Ahora nuestros hermanos niños. amén, Señor. A la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Pues tengo presente que las que las aflicciones del tiempo presente no no son son comparables con la gloria. con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Que el Señor bendiga el texto por parte de los niños y que el Señor bendiga este texto. Démosle la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Amén. Ahora pasaremos a escuchar el informe de la escuela dominical y los avisos que van a ser dados en el nombre del Señor por mi hermana Felisa. Amén. Informe de nuestra escuela dominical en el Día del Señor, domingo 18 de julio del 2021. Coordinación, hermana Catherine Covarrubias. La palabra del Señor, hermano Cristian Díaz. Asistencia, un profesor, 5 voluntarios, 10 dorcas, 2 jóvenes, una señorita. Total bloque adultos, 19. Niños, profesora, 1, 7 niñas, total del bloque niños, 8. Asistencia actual de este domingo, 27 hermanos. Asistencia del domingo pasado, 24 hermanos. Hay una asistencia mayor de 3 hermanos para la gloria del Señor. Sigamos orando para que el Señor siga en aumento en nuestra escuela dominical. Amén. Los avisos. Domingo a las 19 horas, reunión por nuestra plataforma Zoom. Peticiones de oración. Orar por nuestros pastores, nuestra catedral y el circuito.
Se ruega seguir orando por cada una de las peticiones de nuestros hermanos de clase, los comandos, por los hermanos que están sin trabajo, pasando necesidades, que han perdido algún familiar, para que el Señor ponga paz y consuelo. Han llegado peticiones de oración. Los hermanos que la han presentado tienen fe que si les ayudamos a orar, el Señor responderá conforme su misericordia. El informe de la escuela dominical, los avisos y peticiones han sido dadas en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga el informe de la escuela dominical por nuestra hermana Felisa y que siga dándole aumento. Ahora vamos a pasar a hacer la oración por la palabra para que Él confirme todo lo que hemos hecho, para que el Señor confirme la palabra que fue entregada por nuestro hermano Cristian. Y ahora quiero pedir a mi hermana Karen si puede llevar esta oración. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias le damos, Padre, por este día que usted nos ha concedido, Señor. Gracias, Padre Santo, por el mensaje de su palabra. Le pedimos, Padre, que usted la confirme en nuestros corazones, Señor, y nos ayude a ponerla por obra. Como también le pedimos por la palabra que se impartió a los niños también, Señor, que usted los guarde, los bendiga, y también confírmeles la palabra en sus corazones, Señor. Te agradecemos todo esto, Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Las glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta oración. Ahora pasaremos a dar término a esta escuela dominical y lo haremos con una alabanza. Hermano Cristian, ¿tiene alguna alabanza? 259, o mi corazón rebosa de gozo. Amén. En el nombre del Señor. Porque Dios me perdonó en su amor. Y de esto voy al cielo donde está Salvador. Voy ciego, ahora voy subiéndolo con otra espero. Voy subiendo en salud, voy subiendo con Jesús, voy alabanza cantaré a Dios allá. Voy subiendo en gloria de Nazareno. Voy subiendo con la espera. Voy subiendo
Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Cada día quiero serle más constante. Cada día quiero serle más leal. Ayudado por su gracia abundante, que procede de mi Padre celestial. Voy subiendo en aula de escalera. Voy subiendo corona de espera. Voy subiendo en luz, voy subiendo con Jesús. Alabanza cantaré a Dios allá. Voy subiendo en aula de escalera. Voy subiendo corona de espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Alabanza de este hogar. Hallo gran placer llevando pecador. Pobre rico de cualquiera condición, aquel que la cruz sufrió dolor. Para darnos todo la salvación. Voy subiendo en aula de escalera. Voy subiendo corona de espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Alabanza cantaré a Dios allá. Voy subiendo corona de escalera. Voy subiendo corona de espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Voy subiendo a mi celeste hogar. Amén. Disculpe. Amén. Démosle la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta alabanza. Yo le quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que me concede de poder coordinar este servicio, que Él le siga dando el crecimiento a su obra. Yo le doy muchas gracias al Señor por ser un instrumento en sus manos, por ser una jarra de barro, que Él me pueda moldear y con esto poder aprender más sobre su evangelio, su palabra, su enseñanza, y que Él me ayude a ser una buena cristiana, como decía hoy la palabra.
Le doy muchas gracias al Señor por esto y para él honra y gloria. Ahora vamos a pasar al ungimiento y a la bendición de este servicio y le entrego el servicio a nuestro hermano Cristian. Que el Señor le dé gracia y que el Señor lo bendiga. Amén. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Hermano Cristian, hermano Cristian, disculpe que lo moleste, que sabe que mi hija mayor, quiero pedir la oración por ella urgente, está con unas crisis muy fuertes, de llanto y cosas así que le pido la oración que estemos orando por mi hija Katy, por favor, y por mi nieta, porque mi nieta está muy desesperada. Gracias, disculpe. No se preocupe, hermana Teresita, que Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más tiene alguna petición? Por la hermana Yolita Zambrano y la hermana Nancita Cáceres, hermano Cristian. Amén. Ya, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado y poderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial, de estar presente en esta escuela dominical. Te pedimos que tu bendición, Padre Celestial, recaiga en todos y cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, te pedimos en esta oración especial por todas las peticiones de oración que han sido presentadas delante de tu presencia, Señor. Te pido por nuestra hermana Teresa, por toda su familia, por sus hijas, por su nieta, Padre Celestial, por sus nietos. Por misericordia, que tú los guardes, que tú los cuides, Padre Celestial, que les permitas estar en paz, en tranquilidad, Padre Celestial, bendice sus vidas, Padre Celestial, permite tú pongas el querer y el hacer, que te puedan buscar a ti, Padre Celestial, porque tú eres el único que les puede ayudar, Padre Celestial, a dar el camino correcto. También te presentamos delante de esta oración, Padre Celestial, a nuestra hermana Yolita Zambrano. Padre Celestial, acompáñala, ayúdala con sus dolores, Padre Celestial, permite, Padre Celestial, toma tú la mano de los médicos, Padre Celestial, para que la puedan atender. También así una bendición especial para su familia. También te pedimos una oración especial. También te pedimos una oración especial, Padre Celestial, por nuestra hermana Nancy Cáceres, por su hombro, Padre Celestial, que ya tiene más de una luxación en su hombro. Ayúdala, Padre Celestial, dale tú la fortaleza, fortalécele tú sus carnes, Padre Celestial, sus tendones, para que puedan afirmar, Padre Celestial, por misericordia, porque sabemos que a ti te pertenecen todas las cosas y tú todo lo puedes, Padre Celestial. Te pedimos también que restablezca su salud. Hacemos extensible este ungimiento a todos los hogares donde se esté clamando por ti, Padre Celestial. Lleva tú la sanidad, el control, la paz, Padre Celestial, por misericordia, también en las cárceles, en los hospitales, las clínicas, los regimientos, los cuarteles, los manicomios, Padre Celestial, en todo lugar donde se necesite de tu ayuda y haya un clamor por ti, Padre Celestial. Por misericordia te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos una bendición especial por nuestro amado pastor, Padre Celestial, Héctor Serra, por nuestra amada pastora, nuestra pastora Elizabeth, Padre Celestial. Te pedimos por la familia pastoral, por toda tu iglesia en general, donde quiera que se encuentre, Padre Celestial, tú guárdala, cuídala, protégela, Padre Celestial, por misericordia. Te pido una bendición especial por nuestro hermano Alfredo Covarrubias, Padre Celestial, acompáñalo, guárdalo, en la diligencia que tenía que hacer, bendícelo, Padre Celestial, y así también a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, de la clase de los comandos, a todos y cada uno sin excepción, te pedimos tu bendición para ellos, Padre Celestial, y también te pedimos por todos nuestros familiares que aún no te conocen, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de ellos, Padre Celestial, y les permitas tener un encuentro personal contigo. Por misericordia te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Señor.